Gracias por continuar con nosotros. Agradezco la presencia del presidente de la Coparmex, Guillermo Brun. Ingeniero, buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, muy bien, gracias por la invitación. Gracias por estar aquí. Bueno, pues el tema es esta situación que está en el gobierno del Estado, esta estrategia, lapso casi de un año donde el gobernador iba a anunciar pues unas medidas para tratar de equilibrar las finanzas estatales. Como presidente de la Coparmex, que bueno, pues ha sido siempre un organismo bastante crítico, ¿cuál es la opinión de todo este tema ya casi al final del sexenio? Pues sí, hay una preocupación pues muy seria, muy importante. Yo te diría que es una de las situaciones más críticas que sentimos que hemos tenido históricamente en el Estado. Creemos que el problema es serio y mucho más serio de lo que se ha platicado. El tema de la deuda que no fue pagada el viernes pasado, el mismo día que el gobernador hacía el anuncio, pues no hace ver que además de lo que se anunció y que ya todos conocemos y se ha platicado ampliamente, pues hay otros temas como este que son sumamente importantes y que van a tener efectos pues negativos de largo plazo. Son temas que no se corrigen de un día para otro, ¿no? Y hay una preocupación porque sentimos que la estructura de gobierno, en este caso el Congreso y los organismos que tiene de transparencia y de vigilancia, pues no han hecho su función durante varios años ya, porque el problema, al menos así lo comentó el gobernador, tiene ya varios años. Y de repente pues sale cuando ya está en condiciones muy difíciles de manejar, ¿no? Un problema de liquidez como este es serio en cualquier momento, un problema, digo, las empresas nos pasa que de repente no es un problema, pero vas corrigiendo sobre la marcha antes de que se haga una bola de nieve que luego no puedes parar, ¿sí? Así es. Y sentimos que en este caso particular se dejó pasar demasiado tiempo para tomar las decisiones y las decisiones de hoy son mucho más complicadas, mucho más difíciles de tomar y afectan mucho más a mucha gente, ¿no? Entonces, pues sí nos preocupa el que se haya detenido todo ese tiempo esa toma de decisiones, ¿sí? ¿Insatisfechos los empresarios con las medidas? Digo, después de esta las medidas en sí pues están bien, pero son como una aspirina, he dicho yo, es como un cáncer y le quieres dar una aspirina. Pues sí, la aspirina te quita el dolor un ratito, pero el problema es mucho más grave que eso, ¿no? Nos preocupa, hemos comentado, así lo hicimos en el desplegado que publicamos, que el problema no solamente es en el gobierno del Estado, los municipios hemos escuchado que tienen problemas también bastante serios, hemos escuchado que varios de ellos han retrasado su pago de nóminas, que no tienen para los gastos de operación normales. Entonces, y finalmente, bueno, pues el Estado es quien tradicionalmente ha sacado a los municipios adelante cuando tienen problemas así. Entonces, el problema no nada más es del Estado, sino es de los municipios también. Por lo cual hemos hecho un llamado a todos los presidentes municipales a que de la misma forma pues hagan un informe de lo que está pasando, de cómo están las finanzas y que el problema sea de una manera integral. No puedes ver únicamente el problema del Estado y luego cada municipio por su parte, ¿no? Claro. Y bueno, digo, para acabar de complicar el tema, sabemos también que a nivel federal hay un problema de liquidez importante, vienen recortes muy fuertes. Los seguros que tenía el país para el precio del petróleo se terminan ya a fin de año. Entonces, pues el problema se agrava más cuando el gobierno federal, que es a quien podríamos voltear para los apoyos, pues también está en condiciones complicadas y que además hay otros estados con problemas también, ¿no? Entonces, pues sí es un problema muy serio y nos preocupa mucho, ¿no? Revira ahora un poco el Congreso del Estado en el sentido de que se va a revisar la cuenta pública. Ayer habían dicho que no iban a revisar nada, que ya lo habían hecho. Hoy finalmente dicen que la cuenta pública del año pasado la van a revisar. Digo, creo que es indispensable hacerlo. Definitivamente hay que entender de dónde viene el problema, hay que entender desde cuándo se formó, por qué no se actuó en su momento, si hubo gente que incurrió en responsabilidades, pues que se les aplique la ley. Y por otro lado también, entendiendo la problemática, definir qué es lo que se tiene que hacer. O sea, creo que es muy importante y no se ha platicado mucho de lo que viene en los siguientes días y no está claro cómo se va a resolver el problema. Efectivamente, las medidas que tomaron van a ahorrar dinero, pero no son suficientes para los compromisos que tiene el gobierno de operación, ya no digamos a nivel financiero, sabemos que hay otro vencimiento pronto, sino simplemente para operar, para pagar los aguinaldos, para pagar a los proveedores, pues no se sabe qué se va a hacer. Entonces, creo que se requiere un análisis mucho más completo, mucho más claro de los números, de las condiciones y de las medidas que están pretendiendo llevarse a cabo para solventar el problema, ¿no? Entender de qué tamaño es lo mínimo que se requiere para que el Estado no caiga en una insolvencia hasta de las nóminas, ¿no? Hubo incluso algunas críticas por algunos señalamientos oficialistas que se citaron ahí. ¿Por qué? Sí. Mira, es una acción que no me gustaría abundar porque nos distrae del tema principal, es un tema
pues yo creo que de políticas y de medios y de grupos políticos. En algún momento hice un señalamiento a mi consejo interno de que había ciertas cámaras que tienen pues tendencias o apoyan de manera más directa y clara al gobierno, ¿no? Y eso pues creo que se deja ver, no, yo no quiero poner nombres, Claro. el público que lo juzgue, los ciudadanos que lo juzguen. Y bueno, también esto quedó demostrado cuando nos juntamos con Junta de Coordinación Empresarial, quisimos hacer un comunicado conjunto, hubo cámaras que no estuvieron de acuerdo, sus consejos se los evitaron y bueno, decidimos hacerlo de manera individual, cada uno de los organismos que sí estuvimos de acuerdo en hacerlo. ¿Sí? Ahora bien, los impactos, el impacto económico que genera todo esto, ¿qué podemos nosotros esperar de este cierre de año, un nuevo sexenio? Mira, yo creo que las condiciones económicas van a ponerse difíciles, ya de por sí la economía no está muy bien el día de hoy, ya hay casos de muchos proveedores locales a los que no se les ha pagado durante muchos meses sus, las facturas de servicios que vienen al gobierno del Estado. Entonces ya hay un problema de liquidez que ya ha generado que algunas empresas cierren, a otras están operando, a volúmenes reducidos por la falta de liquidez. Ahora el tema de las 1.050 personas que se quedan sin trabajo y sin sueldos, pues obviamente repercute en la economía. Y bueno, es una cadena en la cual pues todo el nivel económico va a bajar un poco, ¿no? Está el tema... por si fuera poco, el tema de la inflación, de la posible inflación que se va a dar por el tipo de cambio. Entonces, pues todos los factores no son nada halagüeños para lo que vienen las cosas, ¿no? Entonces, pues sí nos preocupa y por eso la importancia de que los responsables de la economía del Estado, de las finanzas, se sienten de una información mucho más completa y siempre hemos reiterado que estamos abiertos y disponibles a apoyar en lo que se pueda, ¿no? Creemos que nuestro principal rol hoy debe ser el tratar de acelerar al máximo la economía para poder absorber a algunos de los trabajadores que se han quedado sin trabajo y también con el análisis de las medidas que están tomándose, con ideas, con mucha frecuencia, cuando uno ve las cosas de fuera se ven diferentes y podemos opinar o sugerir ideas que pudieran mitigar un poco el problema, ¿sí? ¿Y hay intención? El gobierno está en la disposición de hacerse llegar de gente como ustedes que conocen pues muchas cuestiones de economía para poder sobresalir o salir adelante. Sí. Mira, el primer paso creo que se requiere para esto, para el análisis nuestro, de cualquier otra gente, está en información completa. Entonces, me da gusto enterarme ahorita que decías de que los diputados ya están de acuerdo en hacer una revisión de la cuenta del año pasado, porque esto dará un poquito más luz de los problemas, ¿no? Y la otra será, pues estamos abiertos a que haya un acercamiento con las autoridades y ver cómo podemos apoyar, ¿sí? Bien. En próximos días estaremos, ahorita lo que estamos pidiendo es que la Secretaría de Finanzas haga un informe más detallado al Congreso para entenderlo y ya con un poco de información poder trabajar. Hoy hemos tenido que trabajar con información que bajamos de las páginas de internet y todo, pero es información incompleta o difícil de entender, ¿no? Así es. Ahora bien, Coparmex, como parte de cómo vamos Colima, hoy surgen algunas notas ahí en algunos portales de noticias en donde señala que están dentro de su operación de manera anual, están solicitando un presupuesto de alrededor de 10 millones de pesos. Sí, así es, y sé que en un momento como este puede ser una cifra fuerte y un poco extraño que un grupo de la sociedad civil esté pidiendo recursos del gobierno, pero un poco nuestra forma de verlo, pues creo que es muy fácil explicar el día de hoy, ¿no? De entrada el impuesto, estamos nosotros pidiendo que se nos regrese a este organismo el 5% del total del impuesto a la nómina que pagamos los empresarios. ¿Por qué de ahí? Porque es un impuesto que desde que se inició, de entrada lo pagamos los empresarios, un dinero que nosotros aportamos al gobierno, a las arcas del gobierno. Segundo, es un impuesto que estaba destinado para actividades de promoción económica muy particulares que no se han hecho. El dinero se ha utilizado para otras cosas que no son esas o no es su totalidad. Entonces, por ese uso no adecuado del recurso, decidimos pedirlo justamente de ahí. Y la idea, quisiera aclarar que aunque suena mucho dinero, 10 millones de pesos, cuando lo comparamos contra el presupuesto anual del gobierno estatal, es el 0.09%. O sea, prácticamente no pinta cuando lo comparas contra el presupuesto anual de 12 mil millones de pesos o más, ¿no? Así es. Entonces, y la idea es, con este recurso, va a haber un tema muy transparente, se va a generar una Contraloría Ciudadana bien estructurada, con gente bien pagada, con gente que no se pueda corromper, con gente capaz y conocedora de los diferentes temas,
están pidiéndose recursos para poder contratar eventualmente a despachos contables de fuera del Estado para hacer ciertos análisis particulares en ciertos temas. Sí, es una estructura bastante robusta la que estamos pensando. Y en paralelo hay un observatorio ciudadano de seguridad que también va a dar seguimiento a todos los temas de seguridad, porque son los dos temas que más nos preocupan, ¿sí? Claro. Entonces, un poco como nosotros lo vemos es que destinando este recurso con nosotros, con que nuestra vigilancia, nuestros consejos, nuestras ideas, nuestras propuestas que hagamos a través de esta Contraloría generen una eficiencia del gobierno mayor a 0.09%, ya se pagó, ¿no? Claro. Y todo lo que hagamos de ahí para arriba serán ahorros para el Estado, ¿no? Así es. Ya sea de recursos que vengan de manera ineficiente o de recursos de manejo poco transparente o de fugas. Y resultados de corrupción dentro del gobierno. Entonces, nuestra idea es que será una inversión muy productiva, ¿no? Entendemos que existen organismos dentro de la estructura gubernamental que deben hacer eso. Nosotros no deberíamos estar haciendo eso. Claro. Pero creo que lo que está pasando hoy es una muestra clarísima de que los organismos no están haciendo su trabajo, que no están digamos, supervisando y vigilando las cosas como son, y que se requiere un organismo como este que estamos proponiendo, social, que venga sin ningún interés más que de la ciudadanía propia a tratar de ayudar un poco en ese proceso, ¿sí? Claro. Y bueno, pues la muestra es como estamos ahora, ¿no? Creo que más tarde el ejemplo tristemente no puede haber, ¿no? Así es. Pues, presidente, yo agradezco mucho la visita. ¿Algún mensaje final? Pues no, nada más reiterar nuestra disponibilidad de apoyar, el pedirle a todos los empresarios que hagamos un esfuerzo importante en este momento para tratar de rescatar la parte financiera del Estado, que esta crisis que se va a generar no golpea tan fuerte, que no mandemos una señal hacia el exterior de Colima está mal, pero por otro lado sí de que tiene que haber firmeza, tiene que aplicarse la ley. Se nos hace muy importante que los señalamientos que hizo el gobernador a ciertos funcionarios pues también se aplique la ley en ese sentido. Si hay una denuncia, si hay un señalamiento, pues hay una denuncia al respecto que dé curso legal a las cosas. Y que no sean no solo se pueden quedar nada más ¿no? en cuestiones de comentarios, ¿no? Tiene que haber una denuncia de por medio, ¿no? Entonces, y en todos los casos debería ser así. Coparmex siempre abogado porque se aplique la ley en todos los sentidos, ¿sí? El Estado de Derecho. Así es. Gracias, presidente. Fue el presidente de la Coparmex, Guillermo Brum. Vamos directamente con Alejandro Orozco a conocer el estado del tiempo.